Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es acerca del proceso de reconquista hispana. El tema es un poco extenso, pero se va a desarrollar lo más claro posible y de forma bien sencilla. Para poder entender el proceso de reconquista hispana hay que saber cómo llegaron los musulmanes, los árabes musulmanes, a España. ¿Cuál fue el proceso? No podemos ir de frente al proceso de reconquista hispánica sin saber cómo llegaron los musulmanes, que es muy importante. A ver, nos vamos a remontar al siglo VII. ¿Qué pasa en el siglo VII? Los árabes musulmanes van a comenzar a invadir no solo los territorios que se ubican en África o en Asia, no, sino que van a ir más allá. Van a ir también a Europa. Van a atravesar el famoso mar Mediterráneo y van a invadir, van a llegar hasta España. ¿Qué pasa con España? España en ese entonces tenía influencia visigoda. Los visigodos tenían problemas internos. ¿Ya? No se sabía quién debía llegar al poder en el reino visigodo. Es por eso que los musulmanes van a aprovechar los conflictos internos de los visigodos para poder tratar de invadir España. Pero estos musulmanes no iban solos, sino que habían dos grupos. Habían árabes y bereberes. Para el año 711 va a comenzar la conquista de la península ibérica. En este caso tenemos al bereber Tarik. Tarik va a ser el encargado de ingresar a la península ibérica. Tarik se va a enfrentar al último visigodo, al último rey visigodo, llamado Don Rodrigo. Don Rodrigo va a luchar hasta el último con todo lo que pudo, ¿ya? Utilizó todo su ejército para poder hacerle frente al ejército de Tarik, este musulmán árabe, pero fue derrotado. ¿En qué batalla derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo? En la batalla de Guadalete. En la batalla de Guadalete, el rey visigodo, el último rey visigodo, fue derrotado por Tarik. ¿Ah? Fue derrotado por Tarik. Murió luchando, murió Don Rodrigo en el campo de batalla. ¿Qué pasa con los musulmanes árabes? Al ver que derrotaron a este rey visigodo que ocupaba parte de la península ibérica, o sea, lo que hoy vendría a ser España, ¿ya? Al ver esta gran victoria, los árabes musulmanes se animaron por seguir invadiendo más, ¿ya? No solo se conformaron con invadir una parte que gobernaba este rey visigodo, Don Rodrigo, sino que querían toda la península ibérica para ellos, ¿ya? Es por eso que para lograr su sueño, el sueño de los árabes musulmanes era invadir toda la península ibérica. Van a Toledo, ¿ya? Van a Toledo y luego se van a ir a Zaragoza. ¿Qué cosa es Toledo? ¿Qué es Zaragoza? Son ciudades, ¿ya? Son provincias que ocupaban la península ibérica, ¿ya? Poco a poco los musulmanes van a invadir el territorio español. Y no solo español, también en la península ibérica. Los españoles trataron, bueno, los visigodos en este entonces, trataron de hacerle frente a los árabes musulmanes, pero fueron derrotados. Solo bastó 3 años para que los árabes musulmanes logren conquistar gran parte de las tierras hispánicas. Solo 3 años, ¿ya? ¿Va a haber resistencia? Por momentos sí, pero va a llegar el momento en el cual ya no va a haber resistencia, porque era tan avasalladora la acción de los musulmanes que si tú te le enfrentabas ibas a morir. No había otra. No te quedaba otra opción que no luchar. Las únicas zonas que se salvaron de la invasión árabe fueron la zona cantábrica y
y la zona de los Pirineos. ¿Por qué se salvaron? Porque se encuentran en una zona muy alejada y muy complicada de acceder, en las montañas. Por lo tanto, esta zona como que no fue tan llamativa para los musulmanes. A ver, sigamos. Nos preguntamos ahora, ¿cómo la península ibérica fue sometida al Islam? ¿De la forma pacífica? ¿Por la guerra? ¿Cómo? Se clasifica en dos, por las armas o por la guerra o de forma pacífica. En el caso de las armas o por la guerra, ¿ya? Una vez que es derrotado la zona ocupada por el pueblo visigodo o por el pueblo originario, ¿ya? Se firmaba una capitulación en el cual se prohibía que la población no se podía ir de la ciudad, que la población perdía todos sus bienes porque había sido derrotado por el pueblo musulmán, por el pueblo árabe musulmán, que todos los bienes de la población pasaban a ser el botín de guerra del pueblo invasor. Esa es por la fuerza, por las armas, ¿ya? De esa forma los árabes musulmanes llegaron a invadir la península ibérica, por las armas. Ese es un tipo, ¿ya? Un tipo de explicación cómo llegan a invadir. Y la otra forma de invadir es mediante la diplomacia o por pactos. Cuando tú invades por pacto o por diplomacia, te conviene, porque no gastas en soldados, en armas, en comida, nada. Simplemente el lugar que va a ser invadido no opone resistencia y por el contrario te dice, está bien, yo sé que voy a perder, acepto tu autoridad. ¿Ya? O sea, la población se rinde sin haber luchado. Y por lo tanto, las ciudades van a conservar sus costumbres, sus leyes, su organización política, su religión. Lo único en que variaba era que debían pagar. ¿Ya? Tú eres sometido por nuestro pueblo, por el pueblo árabe musulmán, por los árabes musulmanes, pero tú tienes que pagar impuestos. ¿Ya? Si tú pagas impuestos, todo bien. No hay ningún problema. Es más, las personas que tenían un puesto o territorios conservaban su poder y sus posesiones, pero a cambio de la fidelidad con la autoridad árabe musulmana. ¿Ya? Si tú te sometías, no te pasaba nada, todo iba bien. Recordemos, se va a crear el Emirato dependiente del 711 al 756 después de Cristo. Pero no olvidemos los conceptos, porque para entender todo lo que se va a explicar hay que saber los conceptos. Por ejemplo, un califa es la máxima autoridad política, religiosa y militar de un imperio. ¿Ya? Un califa. Y sabemos que más adelante, claro, si hay un califa hay un califato. El califato es el gobierno, el territorio, lo tangible. Mientras que el califa es la autoridad que gobierna un califato. Un emir. Un emir es una máxima autoridad política, pero de provincia, a nivel de provincia. ¿Ya? Los emires son máximas autoridades en provincia. Pero si hablamos de una máxima autoridad en todo un territorio, no una provincia, un califa. ¿Y qué cosas son los al-andaluces? Los al-andaluces son los territorios de la península ibérica que están administrados por el Islam. Por ejemplo, aquí tenemos a Córdoba, que vendría a ser la capital. No olvidemos, recordemos, el califa es la máxima autoridad de todo un imperio. ¿Ya? ¿Y cómo se llama todo el imperio? Califato, un califato. El emir es la máxima autoridad, pero en una provincia. Y una provincia es parte de un imperio. El al-Andalus es el territorio de la península ibérica, pero bajo dominación islámica. ¿Qué pasó con el pueblo sometido? Tuvo que adaptarse, ya tuvo que adaptarse a la nueva cultura, al nuevo sistema de gobierno que ejercían los musulmanes. Los campesinos van a ser libres, ¿ya? Podían hablar en latín o podían hablar el árabe. O sea,
de todas maneras, para poder entender a las autoridades tenías que saber árabe. También podías hablar latín cuando te referías o cuando conversabas con un conocido. Pero si querías hablar con una autoridad tenías que aprender sí o sí árabe. Es por eso que muchos cristianos, muchos católicos en la península ibérica pasaron a convertirse al Islam. De católico a ser musulmán. Y la zona del Al-Andalus, ¿ya? Como había gran influencia musulmana, toda esta zona se islamizó. La religión católica fue quedando en segundo lugar, ¿ya? Y la religión islámica pegó con mucha fuerza en el Al-Andalus. En el Al-Andalus había matrimonios mixtos. Se podían casar musulmanes, con mujer, varón musulmán con mujer cristiana. Pero los hijos iban a crecer con la religión islámica, ¿ya? Se crea el califato de Córdoba, del 929 al 1031 después de Cristo, el califato de Córdoba. ¿Qué ocurría? El califa, vuelvo a explicar, era la máxima autoridad de todo el imperio, ¿ya? Tenía como ayudantes al famoso visir. El visir es el primer ministro, ¿ya? Y tenía como otra mano derecha, otra persona de apoyo, a los valíes. Los valíes son los gobernadores de provincias. El califa es la máxima autoridad del imperio. El visir es su primer ministro. Y los valíes son los gobernadores de provincia. Esto se da en el califato de Córdoba, uno de los califatos más grandes en la península ibérica. Ya para el siglo IX va a aparecer Hisham II. ¿Ya? Hisham II regresa, trata de tomar el control del califato, pero va a ser asesinado por Al-Mustain. Al-Mustain asesina a Hisham II. Es por eso que al haber tanta codicia por ocupar el puesto de califa, o sea, de máximo representante de todo el imperio, ¿ya? Van a haber constantes guerras. Se calcula que en menos de 30 años hubieron 9 califas que van a llegar al poder, ¿ya? En menos de 30 años van a haber 9 califas. Y esos califas van a acabar su gobierno posiblemente porque son asesinados por otros califas. El califato de Córdoba desaparece en el 1031 después de Cristo. Cuando desaparece el califato de Córdoba, aparecen los reinos taifas. Un reino taifa son pequeños reinos que surgen tras el fin, tras la disolución del califato de Córdoba. Pero cada taifa tiene su propia autoridad que lo gobierna de forma independiente. ¿Ya? Son como pequeños reyes que gobiernan las taifas. Hay varios reinos taifas, como por ejemplo Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. ¿Ya? Todos estos son taifas. Ya que se disuelve el califato de Córdoba, aparecen las taifas, que son pequeños reinos con propia autonomía. Estas taifas van a fracasar, ¿ya? Y van a ser derrotados por ¿quiénes? Por los cristianos en la batalla de Navas de Tolosa, ¿ya? Los taifas, que eran la división del califato de Córdoba, van a ser derrotadas. ¿Por quiénes? Por los cristianos, o sea, por los católicos, en la batalla de Navas de Tolosa, en 1212. Los nuevos taifas no van a poder soportar el avance católico, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Estos taifas van a quedar reducidos al reino de Granada. O sea, en Granada se van a, como se dice, atrincherar los últimos árabes, o también llamados moros, los moros. El reino de Asturias. El reino de Asturias no es de influencia musulmana, sino que es católico. ¿Ok? El reino de Asturias. Don Pelayo vence en la batalla de Covadonga a los árabes, ¿ya?
ahí comienza el origen del reino de Asturias, pero reino de Asturias de influencia católica, no musulmana. ¿Quién asume el puesto tras la lucha de Don Pelayo? Alfonso I. ¿Ya? Por lo tanto, la emigración de los pobladores ibéricos está enfocada en Asturias. ¿Por qué se van a Asturias? Porque en Asturias no se practicaba la religión musulmana, no había musulmanes. Por lo tanto, buscaban liberarse de esta religión impuesta por los árabes musulmanes. Luego lo asume el gobierno de Asturias, Alfonso II, ¿ya? Va a establecer como capital Oviedo. Galicia va a repoblarla. ¿Por qué? Porque Galicia en un momento fue tomada por los musulmanes también. ¿Ya? ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál era el fin? Evitar nuevos ataques árabes. Por eso pobló Galicia, ¿ya? Y pobló parte de la meseta del norte. Alfonso III. Alfonso III va a llevar la frontera del reino de Asturias hasta el río Duero, cerca del río Duero. Cuando fallece, la capital de Asturias va a ser ubicada en León. ¿Ya? Ya no se va a llamar el reino de Asturias, ahora se va a llamar el reino de León. Luego tenemos otro ejemplo de resistencia contra los musulmanes con el reino de Navarra. ¿Ya? La zona de Navarra se encuentra en la parte occidental, frente al estado de los francos y del famoso Al-Andalus. ¿Ya? El máximo apogeo del reino de Navarra va a llegar con el rey Sancho III. Sancho III el Mayor. Este rey va a gobernar Navarra entre el año 1000 a 1035. Va a extender su poder hasta Aragón y a Castilla. No se olviden que influencia católica. Se van a enfrentar a los árabes, porque no había otra opción. ¿Ya? Se va a enfrentar contra los árabes y va a ser nombrado Íñigo de Arista como nuevo rey de Pamplona en el año 830. ¿Y qué va a hacer este rey? Va a incorporar el condado de Aragón al reino de Navarra. También tenemos a los catalanes, por ejemplo. Van a estar organizados en condados. De todos los condados, el que va a resaltar va a ser el condado de Barcelona. Wilfredo el Belloso, que es el conde de Barcelona, va a conquistar territorios árabes en la zona de Tarragona. Quiere decir que este rey, este conde, Wilfredo el Belloso, captura territorios árabes y los une a lo que vendría a ser Cataluña. No se olviden que él también es de influencia católica. También es católico. ¿Qué ocurre con los demás reinos catalanes? Van a reconocer como rey a Wilfredo. ¿Ah? En el siglo X, el condado de Barcelona se va a independizar del reino franco, que es otro reino bárbaro. ¿Ya? Tenemos luego el condado de Castilla. Castilla se ubica entre el reino de León y los reinos ocupados por los musulmanes. Es un reino fronterizo entre el reino de León y los reinos musulmanes. ¿Qué ocurre con Fernando González? Se rebela contra el rey de León y le declara la guerra en el 927. No aceptaba la autoridad del rey de León y se rebeló contra ese rey. Ahora vamos a la Reconquista. La Reconquista es simplemente el proceso por el cual la población de la península ibérica recobra su libertad, recobra su independencia. ¿Por qué? Recordemos que los árabes invaden España por aproximadamente 800 años. ¿Ok? Por 800 años invaden la península ibérica. Por lo tanto,
esta reconquista tiene como objetivo derrotar a todos los musulmanes en los territorios de España, ¿ya? Derrotarlos y votarlos a los musulmanes árabes o árabes musulmanes. En eso consta la reconquista hispánica. Luchar contra los musulmanes, recuperar la península ibérica y expulsarlos. La reconquista tiene varias fases. Por ejemplo, tenemos la fase de consolidación, la expansión territorial y la parte de finalización. La primera etapa de la reconquista hispánica, entre los siglos VIII y el siglo X. Tenemos que tras la victoria de Don Pelayo en la batalla de Covadonga, como ya había explicado, los cristianos se van a asentar en la zona norte de la península ibérica. Poco a poco del norte van descendiendo hacia el sur para tratar de recuperar la península, poco a poco. En la segunda etapa de esta reconquista, que es del siglo XI al siglo XII, ¿ya? Justo cuando el califato de Córdoba estaba desapareciendo y se estaban creando reinos taifas, ya les había explicado, los reinos taifas aparecen cuando el califato de Córdoba desaparece, ya son como mini reinos. En este contexto se da la segunda etapa de la reconquista hispánica. La ciudad de Toledo va a ser reconquistada en el año 1085 después de Cristo. ¿Por quién? Por Alfonso VI de Castilla. ¿Quién? El rey de Castilla. Alfonso VI de Castilla. En esta segunda etapa de la reconquista va a haber un problema, ¿ya? Hay un pequeño detenimiento, un pequeño stop, una pausa de la reconquista, porque había problemas entre los almorávides y los almohades, ¿ya? Pero luego se va a reactivar. ¿Cómo se va a reactivar? Tras la conquista de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza. ¿Por quién? Por Alfonso I de Aragón. Portugal logra liberarse, logra conquistar Lisboa, ¿ya? ¿En qué año? En 1147, conquista Lisboa. No olvidemos que no solo España fue invadido por los musulmanes, también Portugal. La tercera etapa de la reconquista. Es así como de a poco Castilla y León logran dominar el valle de la Guadiana y la zona que se encuentra en la Sierra Morena, ¿ya? ¿Cómo se recupera toda esta zona? Con la batalla de las Navas Tolosa o batalla de Navas Tolosa, 1212, ¿ya? ¿Esto qué permitió? Que los católicos vayan recuperando territorio, ¿ya? Como por ejemplo, recuperan territorio y pueden avanzar hacia dos valles, hacia el valle de Guadalquivir y a Valencia. Es una gran victoria de los católicos en la península ibérica contra los musulmanes. En la cuarta etapa, que abarca el siglo XVIII, se produce una ocupación fugaz, muy rápida. Guadalquivir, ¿ya?, va a ser recuperada. ¿Por quién? Por Fernando III el Santo, en 1252. También se va a ocupar Valencia y las Islas Baleares. ¿Quién va a recuperar Valencia y las Islas Baleares? Jaime I el Conquistador, ¿ya? Y como resultado final, varias ciudades de la península ibérica, ¿ya?, sobre todo lo que ocupa hoy España, van a ser recuperadas por los reyes. No olvidemos que no existía un solo rey, ¿ya? No existía un solo rey en la península, en España, sino que eran varios reyes, de acuerdo a los territorios que tenían dominio. ¿Cómo se sella la reconquista hispánica? ¿Con qué rey o con qué reyes? Casi por acabar la Edad Media, la península ibérica se va a repartir en 4 reinos cristianos. Por ejemplo, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Y un reino más, que es el reino musulmán de Granada. Les había explicado
que una vez que se recuperó prácticamente casi toda España, ¿ya? Solo quedaba un reino, que era donde todos los musulmanes se habían concentrado, que era Navarra. En el año 1469 va a haber un matrimonio. Se va a casar Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Esto va a generar que el poder aumente, que esta unión de dos dinastías creen dos reinos muy poderosos. El reino de Aragón, el reino de Castilla. Esta unión de los esposos de los famosos reyes católicos va a generar mucho poder y una gran alianza en todos los reinos que existían en España para poder enfrentarse a los musulmanes que se habían escondido, se habían atrincherado en Navarra. Para el año de 1482 el poderío católico era superior, era muy grande, ¿no? Y cada vez se generaban problemas internos entre los musulmanes. Como resultado de este gran ejército católico, se logra recuperar Ronda y Málaga. ¿Cuál fue el último lugar donde se tenía que recuperar sí o sí? Granada. Es así que en 1491 hasta 1492, el gobernante de Granada, Boabdil, que es el último monarca musulmán, se rinde, ¿ya? Se rinde y con esto los reyes católicos terminan por recuperar al 100% Granada. El último emir de Granada fue Boabdil. El último emir de Granada fue Boabdil. Para enero de 1492, la conquista de Granada fue absoluta. Se recuperó Granada. Y de esta forma se sella la reconquista hispánica. Pero lo que no se va a poder borrar o expulsar es la influencia musulmana en España y en Portugal. Porque en la península ibérica, que es España y Portugal, van a quedar las manifestaciones culturales de los árabes musulmanes. Vuelvo a explicar. Los árabes musulmanes invaden la península ibérica por 800 años. 8 siglos de invasión musulmana, ¿ya? Y por lo tanto, quieran o no quieran, se combinan estilos visigodos con el estilo musulmán. Y es por eso que en España hay muchas de las construcciones que tienen el estilo árabe, como es el estilo musulmán. Tienen en la puerta de la entrada una especie de arco. En la parte de arriba es como una cúpula redondeja con una punta que es característico de la cultura musulmana. Y no solo en la arquitectura, y no solo en la escultura, también en la comida, en las costumbres. La costumbre de los musulmanes se combina con las costumbres visigodas y de los reinos de España. Ya hay una combinación de la cultura musulmana y la cultura de España y Portugal. Porque fueron 800 años de invasión musulmana en España y Portugal. Para 1492, los reyes católicos le dan la estocada final a Granada. Y Granada es recuperada al 100% por los reyes católicos. ¿Esto qué generó? Generó que los reyes católicos, ¿ya?, aumenten su poder, ¿ya?, frente a la nobleza y frente al clero. Al derrotar a los últimos musulmanes en España, los reyes católicos van a asegurar que tienen el poder para hacerle frente a cualquier otro reino que quiera invadir o luchar contra España. Y como resultado van a recibir el respaldo militar de diversos reinos. ¿Qué hubiera pasado si es que no se recuperaba Granada, ¿ya?, y no se aseguraba la independencia total de España? Posiblemente otro gran pueblo, como son los turcos, hubieran invadido España y Portugal también. Es por eso que Isabel y Fernando van a ser vistos como reyes capaces que pueden hacerle frente a cualquier otra invasión. De esta forma se concreta la reconquista hispánica, la reconquista de la península ibérica.
Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.